Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir esos tiempos tan especiales, esa semana de reflexión. Muchos le llaman Semana Santa, otros le llaman Semana Mayor y otros es una semana. Pero para nosotros lo más importante es que todos los días disfrutamos de la realidad de la cruz, de la bendición. Hoy podría hablar del tema de la resurrección, pero no voy a hablar de la resurrección. Voy a hablar precisamente el por qué resucitó, más en la obra de Cristo. Vamos a hablar de la cruz. El mensaje hoy, o el tema de la predicación hoy, es el mensaje fundamental de la cruz. Ese es el tema de hoy, el mensaje fundamental de la cruz. Entonces, ya leímos Juan 19, 17 al 30, lo que el Señor en ese pasaje, bueno, todos los pasajes de 19 hasta el final, cuando Él resucitó, ahí hablan de la obra de Jesús. Aleluya. Entonces, es importante entender que uno de los mayores temores con respecto, uno de los mayores temores con respecto a la iglesia, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Un- Uno de los mayores temores precisamente respecto al tema este de precisamente de la salvación, es que la cruz se ha convertido como en algo muy, así como la palabra amor. La palabra amor también, la palabra amor también se ha convertido como algo tergiversado, o sea, corrompido la palabra. Igual la palabra de la cruz. Uno de los mayores temores con respecto a la iglesia en la actualidad es que nos aburramos de la cruz de Cristo. ¿A qué me refiero que nos aburramos de la cruz de Cristo? Porque es preocupante que cualquier mención de Jesucristo y Jesucristo crucificado lleve a muchos cristianos que creen en la Biblia, creen en Dios, a decirse a sí mismo, sí, yo ya sé eso, ya sé que Jesús murió en la cruz, ya sé que Jesús pagó por mis pecados. Hablemos de algo más profundo. Y se pasa por alto porque creemos que ya Jesús murió por nuestros pecados y punto. Entonces, yo creo firmemente que Satanás está decidido a intentar destruirnos y quiere arrebatarnos la fe, como dice la palabra, y lo primero que arrebata es eso, viene a robarnos la fe en la obra de Cristo. Y él se conformaría con solo conseguir que perdamos nuestro asombro ante Jesucristo crucificado. El propósito de la cruz. Por eso el tema de hoy es el fundamento de la cruz. Esta pérdida del asombro suele comenzar en el púlpito muchas veces porque desde el púlpito casi ni se nombra la cruz y pronto llega a los corazones y a los hogares de quienes se sientan en las bancas que no se habla nada de la cruz por ningún lado. Cuando dejamos de predicar sobre la cruz o solo la mencionan cuando tienen que hacerlo, es fácil que el pueblo de Dios se desvíe. Por eso es que la iglesia hoy en día se están desviando. Empiezan a ver a la cruz como un asunto superficial que solo debe considerarse de vez en cuando. Es por eso que muchos lugares se está predicando sobre error y no sobre pecado, por ejemplo. Ay, no, eso es un error que cometemos. No, tampoco digamos que pecado, porque minimizan la obra de la cruz. Todos los cristianos que profesamos al Señor debemos saber que la cruz es importante, pero muchas veces con frecuencia no comprenden su importancia integral. Es decir, que la cruz no solo es central para nuestra fe, sin la obra de la cruz no podríamos ser. Es central para la obra de nuestra fe. Aleluya. También abarca
toda la existencia de nuestra fe, abarca toda nuestra vida y toda nuestra adoración. Creo que estábamos cantando ahorita, tu vida diste ahí, tomaste mi lugar. ¿Sí ve? ¿A qué se refiere? A la cruz, la obra de la cruz. Entonces todo implica nuestra vida, implica lo que Cristo hizo para nosotros. Es más, cuando oramos y le pedimos a Dios, ¿por qué oramos? Porque en la cruz alcanzó Jesús todas las bendiciones. Cuando nos duele la cabeza, entonces oramos por sanidad. ¿Por qué oramos por sanidad? Porque Jesús llevó por sus llagas, ¿sí? Siempre la cruz. La cruz no solo debe estar en la cabeza de nuestra lista o prioridad en nuestra lista, aquí como prioridad bíblica, sino en el centro de todas nuestras prioridades bíblicas. Porque si nos aburrimos, como hoy en día la iglesia es apática por las cosas del Señor, la iglesia estoy hablando, no el mundo está sin Dios, pero en el sentido general, si nos aburrimos de la cruz de Cristo y perdemos nuestro asombro por Jesús, el crucificado, pronto empezaremos a perder la totalidad de la doctrina y la práctica cristiana. Por lo tanto, la pregunta es, hago una pregunta, ¿por qué hay tantos cristianos que no escuchan mucho sobre la cruz de Cristo? ¿Por qué hay predicadores que no profundizan, entran a las profundidades de la doctrina de la cruz? Algunos pasan por superficial, porque si lo hicieran tendría que hablar. ¿Sabe por qué? Porque si lo hicieran tendría que hablar del pecado, tendrían que hablar de la ira de Dios, tendrían que hablar de la santidad de Dios, tendrían que hablar de la condenación eterna que Dios creó para el infierno. Tendría que hablar del infierno, por ejemplo. Hablar de la cruz es hablar del infierno también. Porque Jesús vino a redimirnos precisamente, a sacarnos de ese lugar. Y bueno, por eso es que muchas veces se pasa superficialmente. Es más fácil decirte a ti, mira, tú eres importante, tú tienes una fuerza interior, tú puedes, ánimo. Y manejamos malas emociones que la enseñanza sobre la cruz. Por eso es importante enfocarnos en el amor de Dios demostrado en la cruz. Pero si no entendemos, por ejemplo, Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo. En esto conocemos el amor de Dios, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el amor de Dios, hablar del amor de Dios, tendríamos que hablar de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no solamente no es solo contra el pecado, sino también contra los pecadores. Y entonces, si no entendemos que la ira de Dios está contra los pecadores, contra el pecado, entonces no vamos a entender el amor de Dios por los pecadores. Sí, me estoy haciendo entender. Por eso es importante de que en la cruz el Señor nos dio salvación. Si no entendemos de qué nos salva Dios, ¿de qué nos salva Dios? De la ira. Fue puesta sobre Jesús en la cruz. Eso nos salvó. Dios ya no está airado contigo, porque Jesús ya pagó por ti. Pero si aquel que no recibe a Cristo, Dios sigue airado porque no quiere recibir ese beneficio. Sí que es importante, la cruz es importante por eso. Aleluya. El juicio de Dios, ¿de qué nos salvó? De la ira de Dios, del juicio de Dios. Y también nos salvó de la muerte eterna, que es el infierno. Nos salvó. Mire, tres cosas fundamentales: de la ira, del juicio, ya no estamos en juicio, y del infierno. Nunca vamos a entender su misericordia, pero es importante cuando veamos la cruz, la obra de Cristo, ese Cristo crucificado, ese Cristo que pagó por nosotros. Entonces, ahí entendemos la realidad de la cruz. En otras palabras, si nosotros no somos confrontados con la miseria de nuestro pecado, no podríamos descansar en la gracia de la misericordia. Si no somos confrontados de nuestra miseria del pecado, si usted no se da cuenta que el pecador es usted, si usted no se da cuenta que usted que está apartado de Dios, si usted no se da cuenta que la situación es tuya y la actitud es tuya, ¿cómo vas a alcanzar la gracia de Dios? Hasta que tú reconozcas que tú necesitas, ahí cuando viene el Señor a hacer algo y a levantarte, a sostenerte, y su gracia, su amor y misericordia hace efectiva la obra de la cruz por ti.
Y ahí comienzan los cambios. Qué privilegio el Señor. Por eso solo podremos empezar a ver lo que Dios hizo por nosotros en la cruz cuando comprendamos que nosotros en nuestro pecado fuimos los responsables de que Jesús fuera a la cruz. En Gálatas 6:14, por ejemplo, Pablo nos dice, hablando de la cruz, jamás acontezca que yo me gloríe, o sea, que mi orgullo, que yo no me orgullezca tanto, sino en algo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, porque la cruz es la vida, la cruz es el gozo, la cruz es el deleite, es la alegría, es la felicidad del cristiano. Pues no hay ira tan profunda que la cruz de Cristo no apacigüe. No hay transgresión tan grave que la cruz de Cristo no la quite. No hay sufrimiento tan profundo que no la pacifique. Mis amados, no hay mancha tan sucia y no hay pecado tan horrendo que la cruz de Cristo no lo alcance. No hay pecado que la cruz de Cristo no borre. No hay una deuda tan grande con Dios que la cruz de Cristo no pague. Oh, excelsa la cruz de Cristo. En la cruz fue la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál fue el mensaje esencial de la cruz? ¿Cuál fue el mensaje exactamente? ¿Cuál fue el mensaje esencial de la cruz? Es que Cristo murió haciendo expiación penal en tres cosas. Mire que Cristo murió por tres cosas y ese es el mensaje fundamental. Tremendo. Hizo expiación penal por nosotros. Fue una muerte penal, sustitutoria y satisfactoria. Vamos a ver esos tres aspectos. Ese es el mensaje fundamental de la cruz. Ese fue el mensaje fundamental de la cruz. Fue una muerte penal. Fue una muerte sustitutoria. Yo te vamos a aplicar los tres. Y fue una muerte satisfactoria. Primero, una muerte penal. O sea, el propósito de la cruz. ¿Para qué vino Jesús a morir? ¿Para qué? Ah, porque hay un problema penal con Dios. El elemento penal de la muerte de Cristo significa que su muerte fue aquel castigo prescrito como pena a todo aquel que se rebela contra Dios y viola su ley. Desde Adán, que desobedeció, estaba sentenciado penalmente. Toda la ira de Dios estaba sobre el ser humano. Y a través de los siglos, esa ira estaba ahí vigente. No había un ser humano que podía pagar eso. Porque el ser humano, llevó las consecuencias de su desobediencia, de su rebelión contra Dios. Y cabe señalar que el problema del hombre con Dios no mejora con un cambio de conducta. Uno dice, no, yo voy a dejar de esto, yo voy a dejar. Pero no, por su fuerza no va a poder jamás. Por eso que necesitamos un propósito. Es por eso, mis amados, todos tenemos buenas intenciones. Pero a veces uno ve como que la familia lucha y eso, y uno ahí, pero uno es buena gente. Y uno dice, no, sí, pues no quiero hacer eso, voy a cambiar. Pero la lucha es tan interna que nos cuesta cambiar. Por eso no se trata de conducta, no es mejorar la conducta. Tampoco podemos asumir que la vida de Cristo fue tan solo un gran ejemplo a seguir. La vida de Cristo fue un ejemplo a seguir y que desafortunadamente terminó en las manos del Imperio Romano. Como muchos dicen, no, es que eres el, ¿cómo se llama? No, es que Jesús, él iba atentando contra todos los establecimientos. Entonces, él fue socialista.
porque él quería, y muchos lo meten como, tipifican a Jesús de muchas maneras. Fue un gran maestro. Fue socialista porque apoyó a los pobres. Pero eso no es verdad porque Jesús no vino a eso. Si hubiera venido a eso, hubiera atentado contra Roma, por ejemplo. ¿Sí ves? Y hubiera puesto ideales para atentar contra Roma, pero ese no era el propósito. Jesús no vino, Jesús no fue socialista, no fue nada de eso. Él vino con un propósito. Por eso, su muerte no fue una corrección, su muerte no fue una calamidad, su muerte no fue una disciplina, su muerte fue un castigo penal. Él estaba bajo un juicio allá en la cruz. Pero aquí entre nos, el juicio no era de él, era suyo. Usted era que debía estar allá. Yo debería estar allá. ¿Por qué castigar entonces? Porque Dios ha atado la gloria de su nombre a su justicia, porque Dios es justo y su justicia demanda que toda maldad sea apagada. Dice allá, miremos un versículo para dar un ejemplo, en Deuteronomio 32, 35 dice, mía la venganza y la retribución. Dios es el que retribuye. Mía la venganza, yo pagaré. Qué tremendo. Dice en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré. Esa palabra yo pagaré, esa es una de las enseñanzas muy profundas de que Jesús pagó. Yo pagaré. ¿Por qué pagó Él? Porque la muerte es el castigo que merece el pecado. No lo dice por ahí en Romanos, la paga del pecado es muerte. La muerte es el castigo que merece el pecado. Tu vida está en pecado, merece la muerte. Y muerte significa separación. Por eso es que por nuestras actitudes, por nuestros comportamientos, por nuestras malas acciones, estamos separados de familias, se separan las familias, se separan relaciones, porque la paga del pecado es muerte. Por eso que la muerte es el castigo que merece el pecado. Dice en Génesis 2:17, cuando el Señor dijo, allá advirtió al ser humano, el día que él coma ciertamente morirás. Wow, aparece un término, morir. Ciertamente morirás. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, que lo conocemos muy bien, dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Levítico 24:15 al 16. Estoy hablando de todo esto porque el Cristo fue un juicio penal. Él no murió. Ay, tan injusto con el Señor. Esos líderes religiosos lo mataron. No, él no vino, fue por eso. Y casualmente lo cogieron y lo amarraron y lo llevaron a la cruz. No, así no es. Él vino con un propósito. Porque había un juicio contra el ser humano. Y no hay otro ser humano, por eso se hizo carne. Para hacerse humano. ¿Por qué? Dice en Levítico 24:15 al 16, y los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Y el hombre no sé si lo maldijera a Dios con sus actos, llevará su iniquidad. Y el que blasfemar el nombre del Señor ha de ser muerto. Tremendo. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que se quedan religiosos y dependen de la ley están bajo maldición, dice la palabra del Señor. Pero mire lo que dice. Porque está escrito, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta es la condición del ser humano. Está muerto, separado de Dios. Y por lo tanto tiene una consecuencia eterna. A no ser que el Señor haya ya realizado un juicio y haya determinado un propósito. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? El Señor llevó a Jesús. Por eso Él vino con ese propósito, a experimentar la muerte penal. Esa palabra es clave, penal.
Porque había dos opciones. Había dos opciones. O paga el pecador, o paga el pecador, o paga Cristo. ¿Cuál quieres? Ese llamado a la humanidad. Cuando dice que paga el pecador, significa que no quiere aceptar que Cristo pague y sigue su vida apartado de Dios, sin ley. Y muere sin Cristo, entonces él pagó. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte eterna, el infierno. Pero hay otra opción. Paga a Cristo. Si paga a Cristo, como dice 2 Corintios 5:21, somos hechos justicia de Dios en él. Entonces Dios nos declara justos, nos declara limpios, nos declara dignos, nos declara reconciliados con él. Bueno, muchos beneficios. Colosenses 2:14 nos ayuda mucho lo que hizo Cristo por nosotros. Dice, el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Se imagina hacer listo? No, 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 no. Y entre más años, pues aumenta el listo, no, 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 no. Pero ¿qué hizo el Señor con ese listo? No, no, no. Lo cogió y dijo, no, no es con Kevin. Yo pagué todo lo que hizo Kevin en la cruz. No es con Juan David. Yo pagué todo lo que hizo Juan David en la cruz. Es mi gracia. Es mi amor. Yo morí por él. No es con Edith. Yo pagué por ella todo lo que hizo. Eso no es gracia. Eso no es amor. Qué lindo poder alcanzar a dimensionar la obra de amor de Cristo. Pero Él pagó y Él anuló el acta que decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Nos era contraria ante Dios, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Él murió en la cruz. Bueno, dijimos que el tema, ¿cuál es? El mensaje fundamental de la cruz. Primero, una muerte penal. El segundo, una muerte sustitutoria. Sustitutoria. ¿Sí? Sustitutoria sería como sustituto, ¿cierto? Como que te implica. Entonces, tiene que hablar. La muerte penal habla del propósito de Dios, de la cruz. La muerte sustitutoria nos habla del amor de la cruz. El amor de la cruz. La sustitución señala un glorioso intercambio. Cristo tomó nuestro lugar. No solamente quitó todas las acciones malas que hacíamos y las llevó en la cruz, porque él no conoció pecado. Y prácticamente vemos que en 2 Corintios 5:21, él no conoció pecado, pero él nos sustituyó. Qué tremenda obra de la cruz. Nos tocaba ser humillados, avergonzados, como él lo fue. Nos tocaba recibir el castigo que él recibió y sufrir lo que él sufrió. Él murió la muerte que nos tocaba morir. En esos términos coinciden todos los pasajes que hablan de ese tema. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:21, Pablo lo escribe y dice, al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado. ¿Por qué no conoció pecado? Porque no tenía la raíz, la semilla de pecado. Por eso tuvo que no nacer por un hombre, porque el hombre que pone la semilla, semen, semilla, ¿sí ves? Fue por eso a través del Espíritu Santo, a través de una mujer, porque todo ser humano nace de una mujer o no. Entonces, ese fue el plan de Dios, pero él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. O sea, ¿y dónde lo hizo pecado? En la cruz. Llevando el acta que había contra nosotros, él llevaba todo el acta ya en la cruz. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. En ese momento en la cruz, Jesús era el maldito, era el pervertido, era el morboso más terrible. Jesús era lo peor del ser humano en ese momento. El violador en serie, el violento más tenaz, descarriado. Llevaba la enfermedad más terrible y la que de pronto no conocemos o ni siquiera ha venido.
Jesús llevó todo en la cruz, porque Él se hizo maldición por nosotros, para que tú seas bendición. Él llevó tu maldición para que tú seas bendición. Qué tremendo. Él llevó lo malo de nosotros para darnos lo bueno de Él. ¿Lo crees? El autor de Hebreos también nos dice, Gálatas 2:9, dice, para que por gracia de Dios, o sea, Jesús, probara la muerte por todos. Mira, otra vez, por todos. Primera de Juan 2:2, dice en su carta que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Una muerte sustitutoria, se apropió. Propiciación es que se apropió. Es decir, yo no miro la joyita de Carlos, lo que él era, sino él dijo, yo amo a Carlos y Carlos no lleva eso, ahora soy yo. Y Carlos va a vivir en bendición porque yo fui maldición por él. Qué tremenda experiencia. Mis amados, Jesús dijo de sí mismo allá en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino. ¿Para qué vino? A vivir como nosotros y a sobrevivir, a ver si buscar por allá trabajo y buscar por allá ir a la playa y vivir chévere y ir a un hotel y todo eso, ¿no? Jesús no estaba pensando en eso. Jesús vino a morir. Y aquí lo dice, vino. ¿Para qué? ¿Para qué vino Jesús? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino Jesús. Lo dice Mateo 20:28 también. Igualito. Mateo 20:28. Ahí está. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Así de que, hermanos, en estos pasajes vemos la descripción especial, explícita, clara, de que la muerte de Cristo fue una muerte sustitutoria. O sea, en lugar de aquellos por quienes murió. Por aquellos que quieren recibir y aceptar esa obra en la cruz. Que quieren recibir su señorío. Que quieren verlo como el que gobierna su vida. Es una muerte sustitutoria. Por eso cuando tú te sientas acusado y Satanás te juzgue y te quiere acusar y a veces a nuestra mente llegan tantos pensamientos, dardos del pasado y es que usted fue y es que usted era y es que ay, no se venga a hacer tanto, no se las venga a dar de no sé qué y empieza aún usando personas. Venga, no se venga a dar aquí usted de no sé qué. Pero no le dice, el Señor pagó por mí. A veces el sentimiento de culpa. ¿Pero por qué? Cuando yo creo que Jesús pagó por mí, entonces yo creo que mi vida cobre sentido en Él. Pablo lo dijo de una manera. Prosigo al blanco, prosigo a la meta. Ya no miro atrás. No te dejes acusar. Sigue adelante porque tu vida tiene propósito en Dios. Porque Él pagó por ti. Y esa es la realidad. Tú, en Dios, tienes todo un horizonte adelante para ver la gloria de Dios en tu vida. No te dejes arrinconar. Dios está contigo. Tu vida tiene propósito. El tercer aspecto del fundamento de la cruz, porque esos tres fundamentos, una muerte satisfactoria, o sea, es el resultado de la cruz. La muerte penal es el propósito de la cruz. La muerte sustitutoria es el amor de la cruz. Y la muerte satisfactoria es el resultado de la cruz. Por eso, el elemento de satisfacción es nuestra garantía de que no hay manera que se pague dos veces por un mismo pecado. Si ya Dios se satisfizo, no necesita más satisfacción. Y Dios satisfizo lo que Cristo es en la cruz. Toda la ira de Dios ya la llevó Jesús en la cruz. Ya Él quedó ante el ser humano, quedó en paz y salvo, por decir un término. Nosotros estamos a paz y salvo, o sea, reconciliados con Dios.
Ya no está en ira contra nosotros. Ahora somos reconciliados con Él. Por eso podemos crecer y vivir una vida con Dios en relación con Él. Entonces, el elemento de satisfacción es nuestra garantía de que no hay manera que se pague dos veces el mismo pecado. Cuando Cristo murió por los pecados, todos los pecados fueron pagados. Y la justicia de Dios fue satisfecha. ¿Tú crees que tu pecado Dios lo llevó en la cruz? ¿Sí lo crees? Tú no te dejes acusar del enemigo o del sentimiento de culpa. Esa es la realidad. Dios quedó satisfecho por completo porque una compensación completa fue realizada. Así lo dice la palabra en Hebreos 9, 27, 28. Dice que así como está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9, 27, 28. Así también Cristo, habiéndose ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces, mis amados, el pasaje muestra aquí, mire este pasaje, ambos casos. El caso mío, o el caso suyo, o el caso nuestro, y el caso de Cristo. Hay un aspecto final. Los hombres mueren una sola vez. El caso del hombre es grave porque sus oportunidades, es el más tremendo, para prepararse para el juicio terminan cuando muere. Va a haber un juicio tarde o temprano para todo ser humano. Va a entrar en juicio ante Dios. Todos compareceremos, dice otra cita bíblica, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero para el hombre muere una sola vez. A veces para muchos es muy tarde. Para otros Dios nos da la oportunidad aquí en la tierra de poder enfrentar el juicio con Dios. ¿Cuándo enfrentas tú el juicio con Dios? Cuando recibes a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo con Dios, es enfrentar el juicio de Dios aquí en la tierra. Y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ya el juicio de Dios fue pagado en la cruz. ¿Se van a entender? Ya no necesita otro juicio. Cuando tú mueras, va directo a su presencia, como cantábamos ahorita. Con mis ojos redimidos, ¿sí ves? A Jesucristo yo veré. Esa es la bendición. Pero aquí también en este versículo habla de Cristo. Cristo es introducido para hallar los pecados. Dice aquí en medio de la explicación, inserta la extraordinaria frase una sola vez y dice de que a fin de que no quede duda de que la obra de Cristo en la cruz logró satisfacer el juicio, porque dice, aparecerá por segunda vez con relación con el pecado para salvar a los que esperan. Sin relación ya con el pecado. Él va a volver, pero nada tiene que ver con el pecado. Ya pagó una sola vez y para siempre, lo dice ahí. Una sola vez. Fue ofrecido una sola vez. Juan también, el apóstol Juan resalta la misma garantía del evangelio. Aquí habla de cuando Jesús terminará su obra, logrará la redención y la salvación para los suyos. Algo dijo Jesús. Dijo una palabra que escuchamos mucho hoy en día, en esos días. Consumado es. Eso significa que ya fue satisfecho. Ya Dios fue satisfecho. Consumado es. Punto. No hay otro motivo, no hay otra opción de salvación. Ya el Señor concluyó el plan. Y con esas últimas palabras Jesús selló la obra que finalizó el castigo y la justicia de Dios quedó satisfecha. Por eso es que ahora en Cristo podemos decir, como dice Romanos 5:1, que en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. ¿Tú tienes paz para con Dios? Cuando te acercas a Él, tienes paz. Si no tienes paz, Dios te está llamando para que la tengas. Es un llamado a tu corazón. Es un llamado a tu vida. Porque aquí dice que estamos seguros de que tenemos paz para con Dios. Dice acá.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Romanos 8:32 también habla que Dios entregó a su Hijo por nosotros. Mira lo que me gusta este versículo mucho. El que no escatimó ni su propio Hijo. O sea, Dios no es tacaño. Ni siquiera, Él dio lo mejor que tenía. ¿Quién dio? A su Hijo, a Jesús. No lo escatimó, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahora tenemos paz, ahora tenemos gozo. Tú y yo. No nos pertenece andar en agonía, arrinconados, sin sentido, sin propósito en la vida, ansiosos, llenos de sufrimiento. No, porque el Señor entregó lo mejor y ahora en Cristo tenemos lo mejor. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Obvio que hay otras circunstancias que Dios también nos forma, nos va guardando el corazón, nos va enseñando a aprender a depender de Él. Romanos 8, 37 y 39 dice que nos dice ahí que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es una muerte satisfactoria. Nada te puede separar a ti del amor de Dios. Y ahí está la lista. Ahí está la lista. Ahí está la lista. Mira, por favor, me pone esto. Mire, por ejemplo, esta mesa. Esta mesa tiene 3 patas, ¿cierto? ¿Sí la ven? Mesa de 3 patas. Y dijimos que la esencia de la cruz, el mensaje fundamental de la cruz, son 3 cosas. La muerte penal, una muerte sustitutoria y una muerte satisfactoria. Y esa es una unidad inseparable. La podemos ilustrar aquí como en las 3 patas que vemos. Pero si le quitamos una pata, ¿qué pasa? Se cae. Sí, o sea, esta mesa tiene 3 patas, pero si le quitamos una, pues no se va a resistir, no puede mantenerse. Si nosotros quitamos un elemento de la cruz, el elemento penal, o el elemento sustitutorio, o el elemento satisfactorio, entonces hemos perdido la esencia de la cruz. Para eso es que vino Cristo. Agradecemos al Padre que derramó toda su ira por nuestros pecados sobre Jesús y damos gracias a Jesús, quien puso su vida en sustitución por la nuestra. Por eso sabemos que Dios quedó satisfecho. Porque Romanos 8:1 dice, mire eso, ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Ya no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo. Tú estás en Cristo. Recibe a Cristo. Entonces puedes decir, si tú has recibido a Cristo, dilo en tu corazón, ya no hay condenación para mí. Jesús logró todo por mí y para mí. Mi vida tiene sentido. Decláralo. Ya no hay condenación para mí. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, bueno, esto como otro ingrediente, sino conforme al Espíritu. Mis amados, la obra de la cruz tiene su origen en un propósito de Dios que surgió de la gracia. Él entregó su cumplimiento. Qué privilegios. Y para concluir, quiero dejar 2 citas bíblicas, bueno, 3. Solamente quiero leer estas citas bíblicas para concluir, porque la obra de la cruz surge de su gracia y entregó ese cumplimiento a Jesús. Aquí, por ejemplo, en 2 Timoteo 1, 9 al 10, el concepto destaca claramente en las siguientes palabras. Dice, Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, otra vez en Cristo Jesús, antes de los tiempos, antes de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada, ahora se manifestó la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dice que al final,
Miremos el versículo 10. Al final del versículo 10 dice, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí encierra importantes aspectos de esta obra, dignas de estudio, obviamente de estudio más profundo. Pero ¿cuál es el propósito de Dios de morir en la cruz? Dice, antes de los tiempos de los siglos, había un plan, ya había un plan en el Señor. La obra de la cruz siempre era. Por eso todo desde Génesis, aún Génesis 3:15 es el evangelio, el protoevangelio. Ahí Dios puede verlo, es el mensaje del evangelio. Desde Génesis 3:15, cuando Dios profetizó a la serpiente, a Satanás, que la descendencia de la mujer le iba a dar en la cabeza. Todo era la obra de Cristo siempre, siempre. Aleluya. En Primera de Pedro, dije igual de este versículo solamente, Primera de Pedro 18, 1, 18 al 21, dice, sabiendo que fuiste rescatados, ¿cuántos los rescatados? De vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. O sea, nuestros padres con todo amor nos ayudaron, nos bendicen, son tan lindos, pero fueron limitados. Su amor es limitado. Pero aquí dice que nosotros recibimos esa vana manera de vivir de nuestros padres, pero dice que hemos sido rescatados. O sea, ya no es disculpa de que mi papá cuando chiquito me dio un golpe aquí en la cabeza y entonces yo soy así. Y le echan la culpa a los papás, ya no es la culpa al papá, porque tú fuiste rescatado de esa vana manera de vivir de los papás. Es lo que está diciendo. Dice aquí, sino que, ¿cómo fuimos rescatados? ¿Sí ves? Sino que con la sangre preciosa, el 19, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Mire que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Otra vez resalta. Aleluya. El 21, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en él. Hebreos 9:27 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Otra vez desde el principio del mundo. Siempre Dios tenía un plan de redención para ti y para mí. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado del medio. El Señor quitó, ¿se acuerdan? Pues ha escuchado he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo quitó ya. Ahora usted y yo ya no nos controla el pecado. El pecado, esa iniquidad, es el egoísmo más tremendo. Pensar en nosotros y en nosotros. Por eso es que hacemos tantas cosas. El orgullo, todo eso viene del egoísmo. Entonces, mis hermanas gemelas, la soberbia, el orgullo, todas las mentiras, todo lo que viene por nuestro egoísmo. Las guerras por el egoísmo, todo. Y termino diciendo Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Mire, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis. Dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Resaltar que los que despreciaron a Cristo adoraron al anticristo. Pero dice, porque despreciaron al Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Está implícito aquí el desarrollo de toda la revelación del plan de redención. Siempre Dios pensando en ti. Siempre Dios pensando en cada uno de nosotros. Aceptemos ese llamado. Recibamos esa bendición tan gloriosa de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora lo que nos pertenece ya no es tratar de agradar a Dios a mi manera y de salvarme a mi manera. Ya Cristo lo hizo por ti. Ahora lo que te pertenece es crecer y desarrollarse en esa relación día a día con Dios. Oremos. Señor, aquí estamos ante ti. Tú conoces mi vida. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mis más íntimos pensamientos, mis luchas.
Tú conoces todas mis batallas. Por eso vengo a ti hoy, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Y si tú no has recibido a Cristo, ese es el momento. Declara en tu corazón, confiésalo de corazón, Señor. Hoy vengo a ti pidiéndote perdón por mis pecados. Reconozco que he estado separado de ti, que mi egoísmo no me ha dejado verte a ti. Pero hoy creo y recibo el amor de Dios allá en la cruz. Creo que Jesucristo pagó por mi pecado. Por lo tanto, hoy vengo a ti pidiéndote perdón, Señor, lavándome con la sangre de Cristo y pidiéndote, Señor, que hagas de mí una nueva persona, una nueva criatura. Por lo tanto, hoy creo que Jesucristo es el Señor de mi vida. Lo recibo en mi corazón como mi Señor. Entra a mi vida, Señor, y lléname con tu espíritu. Gracias, Señor, por darme salvación, por la obra de la cruz para mí, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, tengan una semana victoriosa. Dios les continúe bendiciendo.